Muy buenos días. Hoy es sábado 21 de julio de 2018. Te saludo con mucho gusto. Estamos en tu programa Familia Semaín. Soy Gerardo Sámano. Te agradezco que nos escuches esta mañana y te invito a llamar por teléfono al 217-1039 para que hagas preguntas durante el programa. El tema de hoy es enfermedad de Alzheimer y el boom demográfico. Y el especialista en psiquiatría de Hospital Semaín ya está con nosotros. Estamos transmitiendo desde el edificio de consulta externa en el tercer piso de Semaín. Queremos que nos llames porque tu opinión es muy importante. El programa Familia Semaín es para ti. Te agradezco que nos escuches y aquellas personas que nos escuchan por medio de la aplicación Notigape en su iPad, en su iPod, en su iPhone o en su teléfono Android, pues ya se han dado cuenta que es una aplicación muy completa, muy fácil de utilizar, muy amable, que te permite escuchar la programación de Fórmula Notigape, leer la sección de noticias, conocer el estado del tiempo y participar en interesantes encuestas. Te recuerdo que este programa se transmite en repetición por el canal 24 de Televisa El Golfo el próximo miércoles a las 3:30 de la tarde y también el jueves a las 4 de la tarde por el canal 151 de Sky. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos como Hospital Semaín. Hoy hablaremos de enfermedad de Alzheimer y el boom demográfico. Entre el año 2000 y el año 2050, la proporción de la población mundial que tiene 60 años de edad o más se duplicará y pasará del 11 al 22%. Se prevé que el número absoluto de personas de 60 años o más aumentará de 900 millones de personas en 2015 a 1.400 millones de personas en 2030, a 2.100 millones de personas para 2050 y podría llegar a 3.200 millones de personas en el año 2100. Entre 2025 y 2030, la esperanza de vida en América Latina y el Caribe aumentará a 8.7 años para las mujeres y 74.9 años para los hombres. Y las proyecciones para Estados Unidos y Canadá revelan cifras aún más altas, 83.3 años para las mujeres y 79.3 años para los hombres. Estos cambios demográficos tienen consecuencias en el impacto de las enfermedades degenerativas en las personas de la tercera edad. Hoy nos enfocaremos al impacto de la enfermedad de Alzheimer y por esta razón hemos invitado al doctor David Alberto González Domínguez, especialista en psiquiatría de Hospital Semaín. Así que vamos a la entrevista en Familia Semaín. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Pues David, aquí interesadísimos en este tema tan realmente impactante como es la enfermedad de Alzheimer, con el enfoque hacia a los cambios en la población. ¿Cómo impacta el cambio demográfico la presencia, la manifestación de las enfermedades degenerativas? Sí, mira, déjame hacer una pequeña introducción. Hace menos de 30 años éramos 5,000 millones de seres humanos en el planeta. Hoy día ya somos 7,600 millones. Ha aumentado un 52% la población total en menos de 30 años. En México, en 1900, hace 118 años, éramos 13 millones, ahora somos
10 veces esa cantidad de población. Somos 132 aproximadamente. En 1965, en México éramos 44 millones, hace un poco más de 50 años, y ahora somos 132. Se ha triplicado la población. Esto ha sido en gran parte por éxitos en la medicina. Tenemos mejores fármacos, mejores antibióticos, mejores pruebas diagnósticas, mejores intervenciones quirúrgicas y, por supuesto, mejores medidas biosanitarias. Sin embargo, la población no tan solo ha aumentado en cantidad, sino que cada día hay más personas que son de adultos mayores, gente que tiene más de 60 años. Es decir, hay más personas y también hay un aumento en la esperanza de vida. Sin duda alguna. El aumento de la esperanza de vida y que cada vez hay menos mortalidad en los infantes ha hecho, y en otras etapas de la vida, ha hecho que haya aumentado así, de esta forma que yo llamo desmesurada la población. Esto ha producido en la población una transición epidemiológica. Es decir, antes las enfermedades que se veían más frecuentemente o que impactaban o que incluso podían llegar a producir discapacidad y muerte eran enfermedades infectocontagiosas. Varicela, rubiola, sarampión, paludismo, etcétera. Ahora no es que eso se haya erradicado completamente, pero ahora, como la gente vive más, tiene enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas, ¿cuáles? Como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión y sus consecuencias. Además de, por supuesto, de tener muchas enfermedades psiquiátricas dentro de las primeras 10 que causan discapacidad. Las enfermedades psiquiátricas que causan más discapacidad son, por supuesto, que la depresión mayor, pero también alteraciones con el consumo de sustancias, principalmente alcohol, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrénico, trastornos obsesivo-compulsivos. Pero en la edad de los 60 años en adelante, lo que preocupa mucho es que las personas están perdiendo sus capacidades intelectuales, sus capacidades ejecutivas que las hacen ser independientes y ser activas. Y esto preocupa porque eventualmente esas personas van a ser dependientes. Sí, van a necesitar alguien que los cuide. Por supuesto. Es como regresar un poco a ser un bebé, pero con todos los vicios que tenemos los adultos, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces se vuelve algo muy difícil. Entonces, esta es la forma como el cambio demográfico está impactando a las enfermedades degenerativas. Sí, cómo se manifiestan mucho más. Tenemos el ejemplo clarísimo de la osteoartrosis, por ejemplo, ¿no? Ajá. Vivimos más años, pues se nos acaban más pronto las articulaciones. El cartílago. El cartílago, y entonces pues ya empezamos a tener ese tipo de problemas. Sí. De la misma manera, bueno, el cerebro se va deteriorando con el paso de los años, ¿no? Ajá. Por ahí decía alguien que el cerebro es está tan bien diseñado que está incluso diseñado para autodestruirse después de cierta edad. ¿Qué será esto? Pues no lo sé de cierto así, pero lo que sí es que el cerebro es el órgano rey del cuerpo, ¿no? Porque no nada más controla el pensamiento, el raciocinio, el juicio, la memoria, la emoción, el aprendizaje. No, controla a todo el cuerpo, hasta las funciones más básicas como la respiración o el latido cardíaco está controlado por el cerebro. Entonces, esto es algo que es muy importante mencionar. Hay que cuidar este órgano que tenemos ahí en esa cajita ósea que se llama cráneo para que funcione de la mejor manera. A veces eso se nos olvida y nos volvemos intrépidos y hacemos tonterías que ponen en peligro a nuestro cerebro. Y pensamos que no nos va a pasar nada, ¿verdad? Exactamente. O que está tan bien protegido en esa caja que no le va a suceder nada. Ajá. Pero no es así, francamente no es así. ¿Por qué razón podemos considerar a la enfermedad de Alzheimer como un problema de salud pública?
Mira, nada más para poner esto en perspectiva. En México hay más de 800,000 casos diagnosticados de Alzheimer, 800,000. Y otros muchos ni siquiera están considerados porque se les llama de otra manera o se les llama con un término que ahora ya ni se utiliza, que es el de las demencias seniles, es decir, que con el envejecimiento normal no debe de haber estos cambios en la memoria, en la capacidad de hablar y de reconocer y de hacer algunas actividades. Y sin embargo, incluso hasta algunas personas médicas se les escapa este diagnóstico, por lo que seguramente es un diagnóstico infradiagnosticado. Ha de haber más. Y para poner también esto en una perspectiva, yo te diría que si temas como el cáncer de mama es un tema de salud pública importante, bueno, la presentación de nuevos casos de Alzheimer es 100 veces mayor. Hay 100 veces más casos de Alzheimer nuevos que un cáncer de mama. Entonces, bueno, esto habla de que esto es algo muy, muy serio. Hay que hacer diagnósticos más tempranos, diagnósticos que nos permitan tomar a la enfermedad cuando aún no tiene síntomas. Esto es algo que está cambiando la concepción de la enfermedad. No es lo mismo decir enfermedad de Alzheimer que demencia de Alzheimer. La demencia es cuando evidentemente ya hay un deterioro cognitivo, ya hay amnesia, hay incapacidad para hablar o para entender el lenguaje, o para lo que se llama apraxia, que es la capacidad de efectuar movimientos con alguna intención, como vestirse o abotonarse o abrocharse o manejar, que son actividades que se hacen en forma automática, comer, etcétera. Pero no, hay otras alteraciones que pueden pasar ahí desapercibidas, y los cambios patológicos ocurren no tan solo años, sino podríamos pensar que hasta décadas antes en las neuronas, en el sistema nervioso. Ahorita volveremos con ese tema, si gustas. ¿Cómo entonces podríamos definir a la enfermedad de Alzheimer? Mira, lo que no queda ninguna duda es que es un trastorno del sistema nervioso central, es un trastorno metabólico, porque lo que ocurre íntimamente es alteraciones en las proteínas de las neuronas. Hay una proteína que se llama la proteína tau. Cuando esa proteína se enrolla y forma pequeños como bolitas o huevos, ovillos neurofibrilares, se queda dentro de la neurona y produce alteraciones en su funcionamiento. Así para decirlo básicamente, pero también hay otras cosas patológicas que se llaman las placas dendríticas o placas de amiloides o seniles, que esas no están dentro de la neurona, sino entre la comunicación entre las células nerviosas o neuronas, en la sinapsis, ahí se quedan, y todo eso produce un funcionamiento anómalo. Así que consideraríamos a la enfermedad de Alzheimer como un trastorno degenerativo, metabólico, que ocurre principalmente en las proteínas y que aparece a veces los cambios patológicos hasta décadas antes de la presentación de los síntomas, de estos síntomas que todos conocemos, de los olvidos, de las alteraciones del juicio, incluso de la personalidad. Así que el gran reto en la medicina es poder detectar a estos pacientes en una fase subclínica, como en la endocrinología se llama prediabético, cuando alguien anda entre 100 y 110, por decir, o como se dice en la infectología, que un paciente es seropositivo cuando está infectado por el virus del SIDA o de la inmunodeficiencia humana, y no tanto cuando ya tiene el SIDA, que ya son las manifestaciones cuando clínicas. uno se presenta la enfermedad, por decirlo de alguna Ese manera. es el verdadero reto en la medicina. ¿Y de qué edades estaríamos hablando
que empiezan esos cambios metabólicos que están alterando ya las condiciones del cerebro? Pues es difícil poderlo determinar con exactitud. Habría que abrir el cerebro y hacer autopsias para determinar en qué edades. Habitualmente el Alzheimer aparece después de los 60 años, o sea, en la etapa de la adultez mayor o de los ancianos. O lo que se llama la tercera edad, o la edad de oro. Sí, que son generosamente. eufemismos, ¿verdad? Sí. Para decir que las personas están en la ancianidad. Pero así se le llama. Eso es lo de menos. Lo importante es que lo podamos detectar tempranamente. Tú hablas de décadas antes. Si son décadas antes, a lo mejor serían en los 50, a lo mejor serían en los 40, a lo mejor sería antes. ¿Hay alguna forma en que esto se pueda detectar? Sí, de hecho, esta es una de las preguntas que más comúnmente se hacen los familiares que tienen a un padre o una mamá que tiene este trastorno. ¿Me tocará a mí? ¿Yo también tendré esto en el futuro? Sí, en realidad yo diría que hay dos tipos de Alzheimer. Uno que se presenta antes de los 65 años, que sería una forma muy temprana. Solo un 10% se presenta antes de los 65 años, y en ese sí hay algunas alteraciones de los cromosomas. Da igual, del 1, del 14 y del 21, puede haber algunas mutaciones genéticas en esos cromosomas. Ahí sí se ha visto eso más. Por otra parte, en el Alzheimer que se presenta más habitual, que es después de los 60, 65 años, sí también a veces hay alteraciones en un cromosoma. Es menos hereditario, pero hay una mutación en un gen, en un alelo, se llama esto, ApoE4, que se puede determinar, pero no con exactitud. O sea, se podría hacer un estudio de material genético, se manda a estudiar. Aquí en Tampico entiendo que no se realiza eso, se tiene que mandar a otras ciudades, y se puede determinar que esa persona tiene mucho más probabilidades de desarrollar esto en el futuro. Pero no es una certeza absoluta. De todas formas, lo que hay que hacer principalmente es un cambio en el estilo de vida. Tú que vives en la Huasteca y visitas Tampico, inscríbete para pertenecer a un selecto grupo de pacientes que reciben atención personalizada, descuentos en consulta, hospitalización, imagenología, hoteles y restaurantes. Que tu próxima visita a Tampico sea una nueva experiencia. Hospital Semaín, 833-213-0201. Doctor David Alberto González Domínguez, antes de irnos a la pausa comercial, nos estaba usted explicando de que en algunos casos hay un poco más de carga genética, algunos tipos de Alzheimer, y en otros es menor. Pero, ¿cómo se manifiesta la enfermedad de Alzheimer? ¿Cómo puede darse cuenta uno, o a veces no el paciente, sino sus familiares, que está pasando algo con la enfermedad de Alzheimer? Bueno, esto es muy importante. Mira, la demencia de Alzheimer es con mucho la mayor parte de las demencias que se presentan. Es sin duda alguna la más conocida por el público general. De hecho, se considera como un sinónimo, pero no lo es. Hay más de 150 tipos diferentes de Alzheimer. Quizá las más conocidas, en el 50 al 60% de los casos, es el Alzheimer, la demencia más común. Pero hay otras, por ejemplo, una que es infradiagnosticada, es todavía un misterio, que se llama demencia por cuerpos de Lewy. Esta es también un problema con una proteína que se llama alfa-sinucleína, y que la proteína se enrolla de manera diferente y también produce un cuerpo dentro de la neurona que al final de cuentas hace que funcione equivocadamente. Me quiero referir a 4 tipos de demencias que son comunes. Una de ellas, como te decía, es el Alzheimer, 50-60%.
Otra es la de los cuerpos de Lewy, cuya característica más importante es que tiene componentes de Parkinson. Y recordemos que el Parkinson se manifiesta principalmente por temblor, por algo de rigidez, por enlentecimiento de los movimientos, digamos. Y hasta afecta el habla. Hasta afecta el habla, por supuesto. Y hay también en ellos algo que se llama alucinaciones visuales. De hecho, hay que pensar siempre que cuando estamos viendo un paciente que tiene demencia y tiene Parkinson temprano, en etapas, en el primer año, segundo año, algunos datos de Parkinson o alucinaciones visuales, hay que pensar que tenga una demencia de cuerpos de Lewy. Hay otra cosa, esos pacientes que tienen este trastorno, tienen una disminución de un neurotransmisor diferente, que es la dopamina. En el caso del Alzheimer, lo que disminuye es un neurotransmisor a nivel central que se llama acetilcolina, y acá no, es la dopamina. Y además hay un manejo un tanto diferente porque hay una hipersensibilidad a algunos neurolépticos, es decir, la persona, en vez de mejorar sus delirios y sus alucinaciones, lo que pasa es que empeora, se pone más agitado, se pone más alucinado. Entonces con ellos el manejo es un tanto diferente. Hay otros tipos, ¿puedo hablar ahorita de estos tipos? Sí, claro. El vascular, por ejemplo, la demencia vascular es la que ocurre generalmente con una persona que ha tenido alteraciones cardíacas. Por ejemplo, lo más común es la hipertensión arterial, pero no nada más esa, sino que haya tenido algunas alteraciones en los ácidos grasos, en los triglicéridos, en el colesterol, que haya tenido algunas alteraciones en el ritmo del corazón, como la fibrilación auricular. En estos pacientes lo que ocurre comúnmente es que empiezan a tener los síntomas de demencia después de un evento vascular, que puede ser una embolia o que puede ser una hemorragia. El deterioro cognitivo, el deterioro de sus funciones intelectuales es escalonado, o sea, siempre es hacia abajo, pero de repente hay periodos en donde permanece normal y cuando vuelve a presentar otro evento, probablemente ya se note mucho menos el rendimiento en alguna de las pruebas que tenemos para evaluar su funcionamiento intelectual. En el Alzheimer el deterioro siempre es gradual, así hacia abajo, siempre así. Y en el de los cuerpos de Lewy puede haber un deterioro así, una fluctuación. En ellos de repente se ve muy bajo, en la siguiente evaluación al mes se puede ver un poco más alto, luego al siguiente mes otra vez más bajo. Es un manejo y es una presentación clínica un tanto diferente. Y también hay otra cosa que se llama la degeneración o demencia frontotemporal. En esta, que es otro trastorno, empieza un poco más temprano. O puede empezar más temprano. Es la causa más frecuente después del Alzheimer en personas que tienen menos de 65 años. Hay una causa hereditaria más común. También hay alteraciones en las proteínas. En fin, esas son las más comunes. Pero yo diría que hay algo con lo que comúnmente tenemos que hacer un diagnóstico fino. Hay un tema que se llama pseudodemencia, o sea, la persona en realidad tiene depresión, pero no está bien determinado el tema de la disminución del estado de ánimo y también y de la tristeza, que es lo típico en una depresión, y también tiene alteraciones de tipo cognitivo, o sea, alteraciones de la memoria, etcétera. Entonces, estos pacientes, si se les da un antidepresivo adecuado, pueden mejorar y salirse de su depresión y mejoran su funcionamiento intelectual. Esto es un diagnóstico que frecuentemente se confunde. O sea, sería la forma de hacer un diagnóstico diferencial, por decirlo así. Demencia y depresión. A veces se presentan juntos, pero en realidad muchas veces lo que es una demencia que no se ha tratado adecuadamente.
¿Cómo, nuevamente insisto, cómo los familiares o la persona pueden darse cuenta que se está presentando ya un problema de Alzheimer? Bueno, la respuesta concreta es: hay alteraciones en la memoria, en el Alzheimer hay alteraciones en la memoria, olvidos frecuentes, pierden las llaves, no saben dónde dejaron algún objeto. Eso es muy frecuente. Pero eso nos pasa a todos a partir de cierta edad. Entonces, ¿cómo saber que esto ya se está saliendo de lo esperado? Bueno, empiezan también, mira, para hablar de demencia no es solo alteraciones en el funcionamiento de la memoria. Que eso se llama amnesia, digamos, ¿no? Hay otras cosas como la afasia. La afasia es la incapacidad de hablar bien o de entender el idioma. Esa incapacidad o dificultad, eso se llama afasia. Incluso las personas antes lo entendían bien, antes hablaban bien, Ajá. antes podían acordarse bien de todo. Entonces, quiere decir que esto se va perdiendo. Sí. Vamos desaprendiendo algunas funciones. Sin duda. Y eso es lo que en un momento dado debe prender el foco para que los familiares acompañen a este paciente para que vaya a recibir atención médica. Sin duda. Lo común es que pensemos que si esto está ocurriendo en una persona que ya es de la tercera edad, pues que esto es algo por senilidad. Algo normal. Algo normal, y esto no es necesariamente normal. Sí es cierto que en la medida que nos hacemos mayores, nuestro pensamiento se vuelve un poco más lento, y esto podría confundirse, pero en realidad las personas no tienen que desarrollar ni la afasia, que te decía que es un problema, ni la amnesia en sí, ni la apraxia, que te decía que era la dificultad aquella para hacer movimientos con alguna intención. Sí, como vestirse de manera independiente, como amarrarse los zapatos, como abrocharse los botones, Eso que, no lo que son pueden cosas hacer que ya. hacemos de manera automática. Ajá. Pero también tuvimos que aprender a hacerlo. Exactamente. Cuando éramos niños nos enseñaron a abrochar los botones, nos enseñaron a amarrar las agujetas, nos enseñaron a vestirnos, y esto, si se va perdiendo, si se va desaprendiendo, Sí. pues ya nos está prendiendo la alarma, ¿no? Otra de las A's es la agnosia. ¿Qué es esto? La incapacidad de recordar. ¿De recordar qué? Pues de recordar las caras, de recordar los lugares, de recordar... Si conocemos o no a una persona. Sí, entonces, para hablar de demencia se necesita que mínimo haya 2 de esas 4 A's: amnesia, afasia, agnosia y apraxia. Si hay 2 de esas, más una alteración de las funciones ejecutivas, que ¿cuáles son? Bueno, pues pensar con claridad, hacer buenos juicios, poder planificar, organizarnos, controlar nuestra impulsividad. Cuando esto empieza a fallar, cuando la persona de alguna manera tiene alteraciones en su personalidad, pierde el control, cuenta chistes inapropiados cuando antes eso jamás lo hacía, o no puede ya hacer algo tan básico como llevar la chequera o como llevar las cosas que antes hacía. Nos debe de hacer pensar que estamos teniendo un problema serio, y sin ninguna duda puede ser útil ir con un especialista para su revisión. ¿Cuál es el especialista indicado para ir? Bueno, pues mira, realmente la enfermedad de Alzheimer la vemos varias personas, varios especialistas. Sin duda alguna la vemos los psiquiatras, los neurólogos, los geriatras, por supuesto los internistas, que también ven personas mayores, e incluso los médicos familiares en la consulta de atención primaria. Ellos son los primeros, valga la redundancia, que detectan esos pequeños cambios y que pudieran orientar al paciente. Sí, como médico de primer contacto, decirle: esto es algo que es necesario evaluar, y ya lo referirán al especialista que considere más adecuado. Sí. Pero lo importante es aquí que si estamos ante una situación que ya estamos percibiendo, vayamos a buscar la ayuda médica. Sin duda. Vayamos a buscar la atención, porque es bien importante que esto se pueda llevar a cabo. Porque si no se hace
pues un diagnóstico, si no, pues no se puede dar un apoyo. Para tener el apoyo farmacológico o de cualquier otro tipo, lo importante es tener el diagnóstico. Siempre. De hecho, en cualquier trastorno es así. Hay que hacer lo más pronto que se pueda una detección temprana. Y la medicina, lo ideal de la medicina es que hagamos prevención.